Para ir cerrando nuestro recorrido, vamos a recuperar algunas ideas que nos vienen acompañando desde el comienzo, pero ahora desde la perspectiva de Jacques Derrida. Ya sé que es difícil, no te asustes, no entra para la prueba. Pero es imposible no tenerlo en cuenta. Es imposible obviarlo, sobre todo en este tema, si buscas justamente una mirada diferente. Ya vimos que la subjetividad es motor, o la subjetivación más específicamente, es el motor de cualquier tipo de práctica emancipatoria. Para que esa práctica exista, necesitamos mediaciones, traducciones, espacios donde los saberes del mundo y los saberes del aula se encuentran. La pregunta que aparece ahora es inevitable. ¿Qué lugar ocupa la tecnología dentro de estos procesos de creación de mundo? ¿Nos ayuda, nos condiciona, nos limita, nos abre caminos? No sé si alguna vez escuchaste, leíste, bueno, va a depender mucho de tu formación a Humberto Eco, pero vas a entender estos conceptos. Nos tenemos que poner del lado de los apocalípticos, de de las, por ejemplo, de las inteligencias artificiales, pensando que con ella vienen los cuatro jinetes de la muerte o de la destrucción, o nos tenemos que poner del lado de los integrados, de aquellos que dicen, bueno, ha llegado la panacea hasta nosotros. Em, para responder, necesitamos ir un poco hacia atrás. Y creo que no se trata de apocalípticos integrados, pero muy atrás, muy atrás. Mira desde cuándo empieza y quizás desde antes. Todo empieza con Platón. En el Fedro, Platón presenta la escritura como un farmacón. Ahí la palabra en la cajita que está a mi lado. Una palabra muy particular que etimológicamente significa dos cosas. A la vez, veneno y remedio. De ahí viene la palabra farmacia, de farmacom. Pero significa remedio o veneno. Si has ido alguna vez a una farmacia y has comprado un remedio, te vas a dar cuenta que actúa como veneno. Pero atención, Platón no juega con esta ambigüedad. Él lo considera simplemente el veneno. ¿Y qué era el veneno? La escritura. La escritura es un problema, un peligro para Platón. Algo que debilita la memoria, que genera olvido, que produce solo una apariencia de sabiduría. Platón defiende la voz viva, lo que Derrida va a llamar el logos, la presencia, la memoria interior. Todo lo que vinimos viendo hasta hace poco. ¿Qué es la escritura? Para él es solo una copia, una sombra o una caída. ¿Te acuerdas cuando buscamos escritura y oralidad y aparecían en internet los términos inversos, oralidad y escritura? Escritura siempre se presenta como una caída. Esto tiene 2400 años. Esta es la posición clásica. La tecnología como amenaza de la pureza del pensamiento. La tecnología como amenaza de la pureza del pensamiento. En este mismo diálogo aparece el mito del rey Thamus. Supongo que se habrá pronunciado Thamus. El dios Zeus, supongo que se pronuncia así, inventor de la escritura, del cálculo y de los números, de la tecnología, se presenta ante el rey y le dice:
La escritura hará a los hombres más sabios, fortalecerá su memoria. Y Thamus, le responde lo contrario. No, Zeus, la escritura producirá olvido. Al confiar en signos externos, dejarán las personas de ejercitar la memoria interior. Tendrán apariencia de la sabiduría, no la sabiduría misma. ¿Te suena? ¿Te suena algo que está sucediendo hoy en día? Este mito fundó una jerarquía que va a atravesar la cultura occidental. La voz es presencia, la escritura es ausencia. La voz es vida, la mediación sospechosa. Siglos después, milenios después, Jacques Derrida vuelve sobre este mito y hace algo decisivo. Lo lee al revés, lo invierte, propio de la deconstrucción. Derrida muestra que Platón intenta defender la pureza del logos, esa voz interior. Recuerda que el logos es fonos, es voz, esa voz interior, autónoma, autosuficiente. Pero en su propio gesto, en este gesto derridiano, deja ver que esa pureza nunca existió. ¿Cuál es la clave? Atención. El concepto de suplemento. No vamos a partir del francés porque Derrida lo trabaja con la doble etimología de suplir. Pero vamos a dejarlo así, se puede entender bien. No es como diference, no es lo mismo. La escritura no aparece porque el pensamiento está pleno. Recuerda que se considera la escritura una de las tecnologías más antiguas. La escritura aparece porque falta algo. Pensa esto, la escritura aparece porque falta algo, porque la memoria no basta, porque el logos necesitaba apoyo, huella, marcas externas. Desde esta mirada, la tecnología no es una amenaza a lo humano, es lo que lo sostiene. A ver, podés pensarlo así. Cuando una persona usa su teléfono para recordar una fecha, registrar una idea o comunicarse, no está perdiendo la memoria. Está suplementando su memoria, ampliándola, reconfigurándola. No te vuelves amnésico. Tu memoria funciona de otra manera, lo cual, vamos a ver, puede tener sus ventajas y sus desventajas, como todo lo que se introduzca como innovación. Digo, supongo que antes de la rueda, las, este, las personas tenían mejor estado físico que cuando inventaron la rueda, pero la rueda contribuyó mucho al desarrollo del progreso. El suplemento revela algo importante. La memoria natural nunca fue completa. Si necesito un suplemento, indica que la memoria natural nunca fue completa. Desde siempre dependemos de mediaciones. Los seres humanos somos seres de mediaciones. La palabra, la escritura, la pantalla, el suplemento no es un accesorio, es una condición de posibilidad del pensamiento. Ahora bien, si traemos esta lógica al presente, aparece la primera cara del fármaco. La medicación tecnológica. Hay varios autores que hablan de la medicación tecnológica. Obviamente usan esta sustitución de grafías del término mediación, medicación. Si lees bien, ahí dice medicación tecnológica, creo que debe estar abajo conmigo. Aquí
La tecnología se usa para domesticar el malestar, para convertir los problemas existenciales en problemas técnicos. Si estoy triste, si no rindo, si no me concentro, la solución aparece como un ajuste, una app, un algoritmo, un psicofármaco, un videojuego, un posteo, meme, un influencer que me da consejos de medicina sin haber tomado un estetoscopio en su vida. O lo que es peor, alguien que me recomiende que no me coloque una vacuna porque la vacuna tiene chips incorporados. La medicación produce una subjetividad funcional, disciplinada, medida, pero silencia la pregunta por el sentido. Es el farmacón en su versión de veneno. ¿Hay veneno en la inteligencia artificial? Sí. ¿Cuál es? Bueno, es lo que tenemos que comenzar a pensar de sus contemporáneos. Pero el fármaco también puede operar como remedio. Aquí hablamos de mediación tecnológica para tomar este juego de palabras tan célebres. La tecnología ya no es una herramienta externa, sino una dimensión que nos constituye. Un ambiente donde se producen nuevos modos de sentir, percibir y pensar. En esta clave, la tecnología no reemplaza al humano, lo coproduce. Habilita creatividad, redes, otras formas de lazos. Abre agenciamientos nuevos. Es la cara luminosa del fármaco. La tecnología como posibilidad. La tecnología como subjetivación. Recuerda que cuando hablamos de tecnología, lo hacemos en un sentido metonímico. La tecnología es traducirlo como un determinado dispositivo tecnológico, digital. Aquí voy a sumar otra mirada, la de este señor que me acompaña, un brillante investigador jesuita Walterón, más allá de que tomemos una perspectiva crítica, no vamos a desmerecer sus investigaciones sobre la oralidad y la escritura. Podéis buscarla, creo que se encuentra en sus libros en la web. On estudió cómo cambian las culturas cuando cambia la tecnología del lenguaje de una manera muy brillante. Y su tesis, domingo ya casi anocheciendo. Su tesis es simple y muy poderosa. La escritura es una tecnología. Hablar es natural, escribir no. Pensa, Onk es un sacerdote, Dios, palabra, etc. Y es un investigador brillante, insisto. En otro seminario yo a sus textos lo uso como bibliografía porque es extremadamente interesante. Escribir es tan técnico como la rueda, un telar o un algoritmo. Cuando apareció la escritura, quizás hace 5.500 años, transformó, digo quizás porque es lo que se sabe de cuando empezó la escritura, tal vez encontremos, luego los arqueólogos encuentren material anterior. Digo, cuando apareció la escritura transformó por completo la mente humana. Realmente generó un vuelco en la mente humana. La oralidad trabaja con ritmo, emoción, repetición. La escritura nos vuelve analíticos, lineales, críticos, son sistemas diferentes. Estoy hablando de la escritura científica, ¿no? Según Ohm, el pensamiento crítico, tal como lo enseñamos hoy en la escuela, es un producto directo de esa tecnología. La herramienta no viene después del pensamiento, la herramienta crea el tipo de pensamiento posible. Esta idea nos permite unir
especulando, ¿no? Vamos a especular. Platón, Derrida y Stiegler, que creo que te voy a dejar el libro de Stiegler en la bibliografía para que lo tengas. No lo he desarrollado acá, pero es un autor interesante para leer. El ser humano es inseparable para estos autores de las mediaciones. Hasta aquí diría lo que se asemeja. Pero volviendo a Derrida, a ver, Derrida no discutió con On directamente. De hecho, On discutió sí con Derrida. Un libro, Derrida, On discute con Derrida. Pero yo voy a tomar una mirada, una postura derridiana. Imaginamos los argumentos de Derrida. On piensa que la escritura transforma la mente. ¿Hay algo de cierto en eso? No hay algo de cierto, diré que hay todo de cierto, que transforma la mente, pero Derrida da un paso más. Si la memoria necesita escritura, entonces la memoria nunca fue autosuficiente. ¿Para qué voy a crear algo que no necesito? Pensarlo así. ¿Para qué voy a crear una tecnología que no necesito? Olvidémonos del marketing que crea cosas que no necesitamos. Crea la necesidad y después nos vende la satisfacción. Pero eso es otra cosa. Estamos hablando de herramientas extremadamente perdurables, no de una marca de zapatillas. No existe un adentro puro, según Derrida, un adentro puro que luego se contamina con las técnicas. Esto es una ilusión metafísica. La mediación está desde siempre. Somos seres escritos, somos seres suplementados, somos seres que necesitamos de los suplementos. Bernard Stiegler, que es el señor que está aquí a mi lado, que me está mirando, toma esta idea y la trae al siglo XXI. Stiegler utiliza el concepto de suplemento farmacon para afirmar que la tecnología es la condición de posibilidad para la constitución humana. Es una fuerza ambivalente y estructural que desafía las fronteras tradicionales entre lo natural y lo artificial, entre el ser y la técnica. Si no existe el origen natural, entonces el ser humano es técnico por definición. Ontológicamente los seres humanos somos seres lingüísticos, pero también seres técnicos, seres que desarrollan técnicas y tal vez el habla se haya desarrollado como una técnica. Como te decía en otra clase, creo que nadie hubo allí cuando se inventó el habla, escribiendo para guardar memoria, para notar que acaba de inventarse el habla. No había nadie quien relatara, narrara ese momento por escrito. Y si alguien oralizó ese momento, la oralidad es demasiado precaria para contar, alguien acaba de inventar la oralidad. Así que no lo sabemos. Sin herramientas, sin técnicas, sin mediaciones no hay humanidad. Aún en el sentido primitivo del término. Stiegler propone 3 niveles de memoria. Memoria primaria, lo que pasa ahora, memoria secundaria, lo que recuerdo, memoria terciaria, lo que externalizo en objetos técnicos. La memoria terciaria es aquello que externalizo en objetos técnicos. Hoy la memoria terciaria domina. Lo guardamos todo en servidores, pantallas, nubes, algoritmos. No usamos las tecnologías. Evolucionamos las tecnologías. No es algo exterior. Ellas forman parte de nuestra manera de recordar, elegir, anticipar. Te recomiendo lectura de este autor. Y llegamos al presente inmediato.
La inteligencia artificial, por supuesto, no tengo, no, solo tengo conjeturas, no tenemos conjeturas. Estará bueno que investiguemos un poco más. La inteligencia artificial sería farmacón en estado puro. Es remedio, ¿sí? Cuando amplía nuestras capacidades, ordena, sintetiza, procesa lo que nosotros no podríamos ordenar, sintetizar y procesar. ¿Es veneno? También. Cuando empezamos a delegar en ella el juicio crítico y dejamos que piense en nuestro lugar. Creo que ya estás dando una maestría en procesos educativos mediados por la tecnología. Habrás experimentado mucho con inteligencia artificial y conoces aún tus límites. A ver, yo a veces tengo la sensación de que si sos una persona poco capacitada en un tema, lo que te responde la inteligencia artificial te puede aparecer como maravilloso. Desde mis conocimientos expertos o desde tus conocimientos expertos, le falta bastante. Y es probable que le siga faltando, eso no lo sé. Lo importante es esta pregunta de sí, va una pregunta, por supuesto que no vamos a responder ahora, pero que necesitamos dejar vibrando como un eco. Si la escritura lineal creó la lógica moderna, ¿qué tipo de pensamiento está produciendo hoy la escritura algorítmica de la inteligencia artificial en nosotros, en nuestras prácticas docentes, en las prácticas de nuestros estudiantes, en nuestras prácticas profesionales? ¿Cómo reconfigura el mundo? Yo soy también profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Nacional de Córdoba y doy clases en una materia del profesorado y en una tecnicatura en corrección de estilo, en corrección de textos. Gran parte de esa tecnicatura no debería existir. La inteligencia artificial, a gran parte de esa tecnicatura ya lo borro. Hay cosas que no borro, pero hay otras que sí. A ver, volvemos a la pregunta. ¿Qué produce esta escritura algorítmica? Aún no lo sabemos. Esperemos que investigue sobre este tema. No hay una teoría definitiva, ni modelo cerrado, ni respuesta estable. Lo único claro es que esta pregunta está directamente relacionada con la subjetivación. Por lo menos está claro desde la perspectiva en la cual estamos conversando. Depende de cómo cada uno de nosotros deseemos situarnos, no obedeciendo ciegamente a la tecnología ni rechazándola por reflejo, sino creando una posición propia dentro de los dispositivos que nos atraviesan. No se trata de ser apocalípticos o integrados, sino de ver cómo funciona este nuevo agenciamiento que se va a imponer indefectiblemente. Como fármaco, como veneno o como remedio. Por ahora, por supuesto, como todo remedio que se precie de tal, lo vamos a ir sintiendo como un veneno. Esto es inevitable, sobre todo en la primera etapa. Que cada uno investigue, observe, experimente y trate de pensar qué forma de subjetividad está emergiendo de este nuevo territorio algorítmico. Porque este trabajo, el de mirar críticamente lo que nos constituye, es ya un modo de subjetivación. Y vamos cerrando. Mientras el domingo
se desvanece a mi alrededor, oscurece. El barrio se está poniendo, se está silenciando. Vamos a cerrar este recorrido con algunas conclusiones, no sé si todas. Desde las sociologías temporales de Boaventura de Sousa Santos, fíjate que lo aprendí a decir bien, hasta la reflexión del farmacón tecnológico en Derrida, se abre una posibilidad. Imaginar una pedagogía aún inexistente, pero necesaria. Quizás de nuevo, para no abundar en el ya dilatado e infructuoso glosario pedagógico, podríamos llamarlo pedagogía de las ausencias y las emergencias. No sé si notaste, yo las puse bajo tachados, sujeto, como Aria Heidegger, Derrida. Por supuesto, tengo mucho menos currículum que ellos, pero me atreví a tacharlos simplemente para decirte que es, piensa con ellas, es un modelo, no una metodología establecida. Se trata también de provocarte como te provocamos como con el galpón, ¿no? Un concepto provisorio, con un poco, por supuesto, más de fundamento de lo que podría tener un meme. Es una invitación a co-crearla, a pensar juntas, cómo enseñar y aprender en un tiempo atravesado por la crisis de sentido y por la omnipresencia tecnológica. Esta propuesta nace de reflexionar sobre las grietas del galpón, ese espacio social y educativo donde los viejos marcos institucionales se disuelven y el tiempo se fragmenta. Y allá viene un avión. Vamos a dejar que pase. No tengo ganas de regrabar esto nuevo. Decía, mientras pase el avión y se va yendo, como el domingo, este espacio social y educativo donde los viejos marcos institucionales se disuelven y el tiempo se fragmenta, pero también y sobre todo surge el deseo de habitar la creación, de evitar la oportunidad de la creación y del encuentro. La Sujatur, pedagogías de las ausencias y de las emergencias, parte de una convicción personal, de un postulado. La tecnología no es una herramienta externa, sino un campo donde hoy se juega la subjetivación. En los marcos que ya hemos visto, en la tecnología se entrelazarían la memoria, la imaginación y el cuidado. Más que instruir, traduciría, más que imponer, escucharía, más que reproducir, invitaría a experimentar nuevas formas de sentido. La pedagogía de las ausencias y de las emergencias tejerían dos movimientos: reivindicar las ausencias y orientarse hacia las emergencias. Las ausencias remiten a todo lo que la modernidad y la educación lineal dejaron afuera: saberes silenciados, memorias descartadas, experiencias que no encajan en el canon. Desde la mirada de Sousa, estas ausencias no son vacíos, sino posibilidades no realizadas, territorios fértiles para la imaginación pedagógica. En la era digital, estas memorias reaparecen como fragmentos, voces dispersas, huellas que circulan en las redes, videos o hipertextos. Allí donde el logo moderno veía ruido,
hoy podemos reconocer formas alternativas de saber y de existencia. Invitamos pensar la docencia y el aprendizaje y la investigación como prácticas de escucha del ausente, como gestos de traducción y como reaparición en el espacio digital de esto que ha sido silenciado. Pensar con Derrida nos ayudó a comprender que estas memorias ausentes no completan algo perdido, son suplementos, revelan que nunca hubo plenitud original y que toda subjetividad se constituye en relación con lo otro, con lo que lo desborda, con la diferencia, con la diferencia. Cada acto de traducción digital, un meme, un podcast, un relato en la red, puede ser un gesto de subjetivación, un intento de narrar lo propio y lo colectivo desde el en vez de la experiencia. No tomarlos necesariamente como malos, sino incorporarlos a un proceso de subjetivación que debería ser y es más complejo. Esta pedagogía que invitamos a pensar, a imaginar, a mirarlas desde la heterotopía, no recupera un pasado intacto, sino que recompone fragmentos, los resignifica y los transforma en potencia de futuro. Las emergencias apuntan hacia el porvenir. No hay futuro abstracto, no al futuro abstracto del progreso, sino a un futuro concreto de cuidado del otro, de que yo te cuide a vos cuando estás abrumada por todo esto que has escuchado, de ver cómo te acompaño en este proceso. Y podemos, obviamente, salirnos de determinados marcos y podemos negociar entre el papel sin plegar y el barquito. Hay toda una serie de negociaciones en medio. A ver, una ética del presente debería articular la convivencia, la solidaridad y el sostenimiento mutuo frente a la velocidad del sistema. La subjetivación en este horizonte se vuelve anticipadora. Consiste en inventar colectivamente espacios donde lo común todavía puede pensarse. Imaginar la pedagogía de las emergencias es imaginar comunidades de cuidado digital donde la tecnología se ponga al servicio del vínculo, no de la dispersión. Es religar en el sentido original del término, de ahí viene el término religión. Religar, trazar puentes, entramar. Palabra texto, fíjate vos, viene del latín texto, tejido. Tejer. Esta pedagogía, que todavía no existe, no busca usar la tecnología o ser usada por ella, sino habitarla críticamente. Recordar la idea de habitar de Leukovich. Supone, por supuesto, ya lo habrás visto, lo habrás debatido, una alfabetización que permite reconocer la opacidad de los algoritmos, la economía de la atención y las fuerzas del mercado que nos configuran. Detrás de la sociedad del conocimiento está la sociedad de mercado. Puede gustarte, puede que no te guste, pero la sociedad de mercado está sostenida por lo que llamamos ahora sociedad de la información y la comunicación. También supone todo esto reconocer la potencia
creadora de la mediación tecnológica. El desafío es transformar la medicación en mediación, pasar del fármaco que adormece al suplemento que despierta, del consumo pasivo a la invención compartida. Habitar críticamente la tecnología es resignificar los dispositivos como espacios de significación colectiva. La pedagogía de las ausencias y de las emergencias invita en última instancia a subjetivar el tiempo, a subjetivar el espacio. Frente al presente perpetuo de la conectividad, proponemos la pausa, la duración, el sostener juntos un problema, sostenerlo antes de buscar una solución inmediata. Las respuestas a preguntas problematizadoras jamás son directas. A ver, preferimos, por eso nos gusta tanto las técnicas. Las técnicas, los ejercicios son procesos que siempre nos llevan a una solución correcta. O siguiendo una técnica, vas a llegar a una solución correcta. No son épocas de soluciones directas, rectas, algorítmicas. Son épocas de problematizarnos y de buscar respuestas entre todas y todos. No hay respuestas directas en este momento, sobre todo frente a los desafíos tecnológicos que se nos están presentando. Cada pausa es un acto de resistencia frente a la instantaneidad, una forma de justicia cognitiva que nos permite elaborar colectivamente el malestar y transformarlo en comprensión. La subjetivación, aquí, no es un resultado, sino un invento en movimiento. Surge cuando docentes, estudiantes, investigadores y comunicadores transforman los dispositivos que los moldean en herramientas para narrarse de otro modo, quizás no en herramientas, en dispositivos para habitar los espacios de un modo diferente. La escuela, o aquello en lo que la escuela se está transformando, puede ser ese laboratorio de lo posible donde las diferencias no se anulan, sino que se traducen. Donde tecnología, saber y deseo se entrelazan para crear nuevas formas de estar juntos. El cierre de esta clase quizás no sea una conclusión, sino una invitación. Repensar la práctica docente e investigativa, la experiencia estudiantil, desde el lugar que cada uno habita. Pensar la práctica investigativa desde el lugar que vos estás habitando en este momento, de allí el proyecto final que te he propuesto como cierre de este seminario. A mirar este recorrido no solo como una formación académica, sino como un proceso de subjetivación colectiva, donde cada categoría, el galpón, la mediación tecnológica, el embés subjetivo, la imaginación heterotópica, las ausencias y las emergencias, se vuelve una herramienta, un dispositivo para leer la escuela de otra manera. Necesita la escuela comenzar a leerse de otra manera. Porque al final, toda pedagogía emancipadora busca eso, espesar la experiencia.
recuperar lo que fue invisibilizado, crear condiciones donde el pensamiento pueda habitar y no solo reaccionar. Se trata de interrumpir la velocidad, producir ligaduras, generar singularidad. Se trata de transformar el malestar en potencia. Se trata de inventar el tiempo y rehacer el espacio. Se trata de nutrir el presente con cuidado y con imaginación. Para que, aún en medio del vértigo, podamos reconocernos, pensar juntos, inventar traducciones posibles. Ese es el llamado que queda abierto. Continuar el trabajo, cada uno desde su lugar, para lo que hoy aparece apenas como un gesto, una intuición o una grieta, pueda convertirse mañana en un modo de habitar más justo, más crítico y más propio. Nos vemos pronto.